las rebeliones criollas y mestizas. Miren, en la particularidad que habíamos visto, ¿cuáles son las causas para que las personas que viven dentro de la Real Audiencia de Charcas busquen su independencia? Habíamos saltado una que es importante, ¿no? O sea, el abuso del impuesto de la alcabala, que era un impuesto de comercio específicamente. Este impuesto empezó a perjudicar mucho a los criollos y mestizos en el normal desarrollo de sus actividades. Eso, sumado también a la molestia de que no estaban conformes con las autoridades, porque los españoles habían decidido que los que deberían de administrar deberían de ser españoles, vale decir que españoles que hayan nacido en España, y no así, aunque sean criollos, o sea, que hijos de españoles nacidos en América, no se les permitía cargos. Entonces, a este conjunto de normas se llamó Reforma Borbónica, y es cuando los Borbones entran al poder. Entonces, todas estas diferentes molestias, todos estos diferentes problemas causaron molestias dentro de los que van a ser luego los padres de la independencia de nuestro país. Entonces, vamos a ir hablando en un pequeño resumen de las rebeliones. Ya, la primera rebelión es conocida como el primer grito libertario de América. Esta rebelión se va a dar el 25 de mayo de 1809, ¿ya? Y va a iniciar los afanes independentistas en lo que es la Real Audiencia de Charcas. Va a ser dirigida por el señor Jaime de Sudáñez. Jaime de Sudáñez va a ser un personaje icónico, ¿no? Que va a estar en contra de las políticas, especialmente en contra de la interferencia de la princesa en ese momento Carlota, o la reina Carlota, perdón, y no va a estar de acuerdo en que se intente, porque lo que ella pretendía era ingresar al poder y gobernar en lugar de Carlos, del rey Carlos. Entonces, por eso él va a tomar una serie de protestas y demás, y va a empezar, no un camino independentista exactamente, pero sí va a empezar un camino que va a reformar la visión de que van a tener. Él lastimosamente va a ser detenido por el presidente de las Audiencias de Charcas, que en ese momento va a ser el señor Ramón García Pizarro, y cuando lo detienen, lo que va a pasar es que su hermana va a avisar al resto de la población, y la población, muy molesta con esta actitud por parte de los españoles, va a ir a la cárcel, lo van a liberar, van a formar una junta de gobierno y van a deponer a Ramón García Pizarro. Ramón García Pizarro va a tener una frase que va a decir en el momento, ¿no?, de estos problemas, y va a decir, ¿no?, con un Pizarro comenzó la dominación española, y con un Pizarro comenzó también la independencia. En la primera parte, con un Pizarro comenzó la dominación española, hace referencia al que ha conquistado el imperio inca, que vendría siendo Francisco Pizarro, y en una segunda parte hace mención a su persona, porque él apellidaba Ramón García Pizarro. Entonces va a decir, con un Pizarro inició y con un Pizarro finalizó. Entonces, depuesto esta autoridad, se va a buscar quienes vayan a mantener el orden, quién vaya a mantener el orden, y es en eso de que se va a llamar a un personaje. Es fundamental este personaje porque va a ser el encargado de sofocar las rebeliones en Charcas, que va a ser conocido como José Manuel de Goyeneche y Barreda, ¿no? José Manuel de Goyeneche y Barreda va a ser el encargado de sofocar estas rebeliones, y en una de sus hazañas en sofocación, y especialmente al derrotar al ejército auxiliar de Juan José Castelli el 20 de junio de 1811, se le va a otorgar el título de conde, y va a ser llamado el conde de Huaki, ¿no? Entonces es una particularidad que su nombre es José Manuel de Goyeneche y Barreda, y su título es el conde de Huaki por haber derrotado al ejército auxiliar de José Castelli el 20 de junio de 1811. Él va a ser el que va a ser enviado a sofocar la rebelión en Chuquisaca, va a lograr capturar a los separatistas, de ahí se va a ver obligado Jaime de Sudáñez a escapar a Chile. En Chile va a acabar apoyando la independencia también de este país, Jaime de Sudáñez, y va a tener que quedarse José Manuel de Goyeneche para poder
someter a las otras provincias de Charcas que se habían rebelado. Entre una de las rebeliones que se va a dar en la Real Audiencia de Charcas va a ser la segunda, que es la del 16 de julio de 1809, fiesta que en unos días más en la ciudad de La Paz se va a celebrar, ¿no? Esta rebelión va a ser dirigida por Pedro Domingo Murillo, y Pedro Domingo Murillo, aprovechando la festividad de la Virgen del Carmen, va a tomar el cuartel, va a tomar las armas, va a deponer al gobernador y van a buscar, ¿no? En un principio, cambiar y luchar contra las normas que se habían establecido. Una particularidad de la revolución en la ciudad de La Paz va a ser la Junta Tuitiva, que va a ser una proclama el 27 de julio. Una proclama que dice, compatriotas, hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia por más de 3 siglos sometida a nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha reputado por salvajes y mirado como esclavos. Luego de hacer esta proclama, los líderes de la Junta Tuitiva, a quienes vemos en persona y mencionamos, entre ellos a Buenaventura Bueno, Basilio Catacora, Juan Antonio Figueroa, Gregorio García Lanza, Juan Bautista Sagárnaga, Mariano Graneros, Apolinar Jaén, Melchor Jiménez, y a la cabeza de la Junta Tuitiva va a estar Pedro Domingo Murillo. Entonces, se va a mantener este gobierno hasta que en octubre se va a enviar ya a las fuerzas de Goyeneche para someter esta rebelión. Es en ese contexto que el 25 de octubre de 1809 se va a dar una batalla, conocida como Batalla de Chacaltaya, donde las fuerzas de los españoles, a la cabeza de José Manuel Goyeneche, con 5,000 hombres, se van a enfrentar a los patriotas a la cabeza de Murillo, que apenas llegaban a 1,000 patriotas. Lastimosamente, por las peleas internas que existió también por la pugna de poder entre los libertarios o los compatriotas, van a estar un poco reacios y van a estar un poco con la moral baja. Entonces, cuando se da el enfrentamiento, inclusive en algunos relatos se dice de que varios escaparon antes de que inclusive empiece el combate, y también se va a dar de que Pedro Domingo Murillo va a tener que escapar también hacia los Yungas. En los Yungas, para ser exactos, en noviembre en Irupana, va a ser capturado, ¿no? Pedro Domingo Murillo, y le van a hacer un juicio, la Iglesia Católica lo va a excomulgar y lo van a sentenciar a morir ahorcado. Pedro Domingo Murillo, esto es interesante, igual un poco hablando sobre la excomulgación, mucho se dice de que Pedro Domingo Murillo estaba más triste que por la muerte, estaba más triste en parte porque lo habían excomulgado de la Iglesia Católica, es más, va a solicitar que se le devuelva el bautizo. Pero volviendo al punto, ¿no? De cuando lo van a ejecutar, él va a ser sentenciado a morir ejecutado el 29 de enero de 1810. En esa fecha va a pronunciar el célebre discurso, ¿no? De compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar, viva la libertad, viva la revolución, y va a ser ahorcado Pedro Domingo Murillo en lo que hoy día conocemos como Plaza Murillo o kilómetro cero, ¿no? Entonces, con esto se va a sofocar la rebelión en la ciudad de La Paz. La siguiente rebelión que se va a dar va a ser en el pueblo, en la provincia de Cochabamba, y esta va a estar dirigida por el personaje que va a ser Esteban Arce, ¿no? Y Esteban Arce, junto a los compatriotas, se van a enfrentar, ¿no? Van a enfrentarse a las autoridades, las van a deponer y van a tomar provisionalmente el gobierno, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas batallas en las que participará Esteban Arce. Entonces, la fecha de esta revolución en Cochabamba va a ser el 14 de septiembre de 1810.
A esto le va a seguir la rebelión también en Santa Cruz, ¿no? La rebelión en Santa Cruz se va a dar el 24 de septiembre de 1810. Como particularidad, la rebelión de Santa Cruz va a ser apoyada por personajes de lo que serían las Provincias Unidas de La Plata, lo que hoy llamaríamos Argentina, quienes van a alentar y apoyar, ¿no? Es por eso dice que su primer gobernante va a ser Ignacio José Javier Guarnes, quien va a ser encargado también del ejército de la Montonera o de la Republiqueta de Santa Cruz. Entonces va a estar él apoyando y también otro personaje va a ser Eustoquio Moldes. Continuando con las rebeliones, la otra rebelión se va a dar en Oruro el 6 de octubre de 1810, ¿no? Y esta rebelión va a ser dirigida por Tomás Barrón. A la rebelión de Oruro vamos a tener la rebelión de Potosí. La rebelión de Potosí se va a dar el 10 de noviembre de 1810. En este caso se citan a varios personajes, ¿no? Que van a dirigir esta rebelión. Por ejemplo, está Pedro Azcarate, Eusebio Equivarra, Alejo Nogales, Marciano Nogales, Joaquín de la Quintana, los hermanos Millares, Manuel Molina, Mariano Toro y Manuel Orozco, ¿no? Quienes van a realizar un cabildo, el mismo procedimiento van a deponer a las autoridades y se van a hacer cargo de un gobierno provisional. Vamos a tener luego la batalla, vamos a ver ahora algunas batallas de lo que fue la independencia de nuestro país. La primera batalla que vamos a ver va a ser la batalla de Suipacha. Esta batalla de Suipacha, realizada en noviembre de 1810, va a ser conocida como la primera victoria de las armas patrias. Pues va a ser un hecho fundamental para iniciar, digamos, para continuar con las gestas libertarias, ¿no? Luego tenemos la batalla de Aroma, que va a ser el 14 de noviembre de 1810. En esta batalla Esteban Arce va a ser el que va a dirigir y esta batalla tiene como característica que va a ser considerada en la cual van a ser el ejército de Bolivia. Otra batalla que vamos a resaltar el día de hoy va a ser la batalla de las heroínas de la Coronilla, que se va a realizar el 27 de mayo de 1812, en la cual la mujer principal que están viendo ahí, que va a ser Manuela Gandarillas, a la cabeza de un grupo de mujeres en la colina de San Sebastián, se van a reunir. Enteradas de que Goyeneche les había prometido a sus hombres el permiso para poder saquear la ciudad de Cochabamba y para poder tomar sus riquezas, estas mujeres valientes van a salir a la colina y con piedra, hondas, palos, macanas, se van a enfrentar al ejército de Goyeneche. El problema de enfrentarse al ejército de Goyeneche era de que era un ejército preparado y contaba con unos 5,000 hombres en el momento del enfrentamiento. Van a ser masacradas y van a acabar muriendo estas mujeres y Goyeneche va a proceder con lo que les había prometido a los soldados y va a tomar la ciudad de Cochabamba y va a robar muchas riquezas de ahí, inclusive va a cometer abusos en contra de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, en honor a esta batalla, por ejemplo, se concede el día de hoy, hasta el día de hoy en nuestro país y desde la batalla más sangrienta de la guerra de la independencia. Tal vez el número no es muy sorprendente, cuando se revisen en datos van a haber 2,000 muertos, pero son 2,000, pero es más o menos comprenderían el 85% de los participantes que va a acabar muriendo. Como un dato particular, aquí acaba muriendo el que fue hasta ese momento el gobernante de Santa Cruz, que era José Javier Guarnes, ¿no? Acaba muriendo y
bueno, como resalta, es una de las batallas más sangrientas que va a tener la Guerra de la Independencia. Si ustedes tengan alguna duda o quieran que complemente algo más o alguna pregunta, ustedes me dicen y lo dialogamos y les doy la respuesta posible, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar viendo, sigue lo de independencia. Otro punto van a ser los ejércitos auxiliares. En un concepto sencillo, jóvenes, decir qué son los ejércitos auxiliares, simplemente hay que decir, son ejércitos enviados desde las Provincias Unidas de La Plata, hoy Argentina, para ayudar en la independencia de Charcas, hoy Bolivia, ¿no? Fueron los ejércitos enviados, cuatro, entre 1810, 1812, 1815 y 1817. Estos ejércitos peleaban por algún tiempo y cuando eran derrotados acababan saliendo de nuestro país. De todas maneras, su apoyo fue importante y vital para nuestra independencia. Entre ellos hay dos personajes que resaltan bastante: Juan José Antonio Castelli, el que fue derrotado por Goyeneche, ¿no? El 12 de junio de 1812, quien dirigía el ejército auxiliar, y cuando fue derrotado, ¿no? Van a mandar a otro personaje que va a ser el señor Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, generalmente conocido como Belgrano. Entonces, cuando viene con los ejércitos auxiliares, Belgrano consigue más victorias, consigue anteponerse, pero igual va a ser derrotado. En una de sus anécdotas se dice que cuando estaba saliendo de Potosí y viendo que la derrota era inminente y que los españoles iban a llegar, quería hacer volar la Casa de la Moneda en Potosí. Y va a ser el pueblo potosino quien se lo va a impedir, diciéndole de que no debería de hacer eso. Y bueno, va a acabar saliendo de nuestro territorio. Una batalla que es resaltada aquí por el Colegio Militar, ¿no? Es la batalla que se va a llevar a cabo el 1 de octubre de 1813, en donde el ejército auxiliar, aquí dice el ejército argentino, que es el mismo, comandado por el general Manuel Belgrano, marchaba, dice, de Potosí a Oruro, cuando en el camino se salió al encuentro del general español Joaquín de la Pezuela a la cabeza del ejército realista. Ambos ejércitos se van a enfrentar en la batalla de Vilcapugio, por eso esta batalla es conocida así, Vilcapugio. Las fuerzas de Belgrano van a arrollar sucesivamente la izquierda y el centro del enemigo y lo van a acabar derrotando, ¿no? Pezuela había decidido escapar y parecía de que el triunfo estaba dado ya para el ejército auxiliar, cuando por la retaguardia apareció, dice, un escuadrón de caballería realista que desconcentró y obligó al ejército auxiliar a retirarse, quedando en el campo, dice, unos 900 cadáveres y unos 2.000 heridos. Muy bien. Para ejércitos auxiliares, eso es un pequeño resumen sobre ellos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito lo que son conocidas como republiquetas, guerrilleras o montoneras, ¿ya? Estas republiquetas, guerrilleras o montoneras estuvieron entre 1809 y 1825 en nuestro territorio, en lo que hoy día es Bolivia y antes era llamada la Real Audiencia de Charcas. Eran grupos de personas que, organizados por el fervor patriótico de buscar la independencia, hacían grupos para atacar a los contingentes de los realistas, vale decir, atacaban a los grupos pequeños, también atacaban a los grupos que traían alimento, a los grupos que traían armamento y eran asaltados. Estos existieron en todo lo que hoy día, es nuestro departamento, especialmente, ¿no? En La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, ¿no? En esos lugares van a combatir en estos lugares. De estos ejércitos auxiliares, ¿no? ¿De dónde se sacó la mayor información de cómo estaban organizados, de cuál era su pretensión, por qué lo hacían, cómo vivían el día a día? Hay un libro que se llama El diario de un comandante de la Guerra de la Independencia, de José Santos Vargas, el más conocido como el Tambor Vargas. Ustedes, si tienen un billete a mano de 10 bolivianos actuales, van a poder apreciar qué está en el billete de 10 bolivianos, ¿no? ¿Quién era este señor Santos Vargas? Un hombre que había aprendido a escribir. Él había nacido en Oruro,
Su apodo lo habían colocado el tambor Vargas porque siempre dice que animaba con su pequeño tambor las convivencias y las largas horas que seguramente pasaban en el campo para esperar el combate. Eh, entonces, bueno, él se va a unir a las huestes del patriota a Esteban Arce, como indica acá, luego de la batalla de Aroma, y va a ir escribiendo constantemente lo que habían vivido, lo que habían sufrido dentro de los combates. Es así de que cuando ya acaba toda esta campaña de independencia de nuestro país, decide publicar un libro, el libro que habíamos visto hace un momento, y como particularidad se lo dedica al que él consideraba como uno de sus ídolos, ¿no? Por ser que lo respetaba mucho, que era Manuel Isidoro Belzo. Él le dedica el libro a Belzo, ¿no? Le dice, si no me equivoco, la carta empieza con mi tata, podría ser, si no, mi señor presidente, pero es mi tata. Este libro que he escrito quiero dedicárselo a su persona y se lo dedica a Manuel Isidoro Belzo. Gracias a este libro ha habido una recopilación grande de información de cómo vivían las republiquetas, ¿no? Algunas republiquetas que van a estar dentro, o sea, que vamos a ver dentro de nuestro territorio y más conocidas, porque de estas republiquetas el 90% para la independencia van a acabar desapareciendo, muy pocas van a llegar hasta la independencia de Bolivia. Por ejemplo, podemos rescatar la republiqueta de Ayopaya. La Republiqueta de Ayopaya fue una de las más exitosas que tuvo nuestro país. Estaba entre la región de La Paz, Oruro y Cochabamba. Fue dirigida por José Miguel Lanza, aunque a su muerte van a cambiar por Eusebio Lira, pero va a ser dirigida por él. Como primera particularidad que tiene esta republiqueta va a ser que jamás va a ser vencida. Entonces se lleva el título de jamás ser vencida. Y los colores actuales del departamento de la ciudad de La Paz son los colores actuales que en algún momento utilizaron para identificarse, ¿no? Entonces vamos a tener esa particularidad. Otra republiqueta que es igual muy conocida es la republiqueta de Laguna. Esta republiqueta estuvo entre 1809 y 1817. Va a estar comandada por los esposos Padilla, o sea, vale decir Manuel Asensio de Padilla y Juana Zurduy de Padilla. Van a estar en Chuquisaca, en una zona que se llamaba, en Chuquisaca, centrada en el pueblo de La Laguna, ¿no? Nuestro personaje principal en este caso, en la Republiqueta de Laguna, es Juana Zurduy de Padilla, ¿no? Guerrillera, como se la conoce, ¿no? Que va a nacer en 1780 y va a morir en 1860. Como particularidad sobre su vida personal, a grandes rasgos se puede contar de que a muy temprana edad quedó huérfana, se la metieron al colegio de monjas, para ser monja. Ella no gustaba de esa vida, pero por cuestiones de amor se va a enamorar de Manuel Asís de Padilla, va a abandonar los votos y con él va a tener a sus hijos, ¿no? Durante la gesta libertaria del 25, durante el primer grito libertario del 25 de mayo de 1809, va a apoyar la rebelión. Como era una persona pudiente o de buenos recursos, va a ser perseguida, ¿no? Va a ser perseguida y va a tener que escaparse con sus hijos, con su esposo, justamente hacia la zona de Laguna. Lastimosamente, por esas condiciones, ella va a acabar perdiendo a sus hijos. Del hijo que estaba embarazada, hay muchas versiones, pero la que más se maneja es que en algún momento quisieron capturarla para entregarla para que Goyeneche perdone los crímenes que habían cometido su guerrilla. Y en ese proceso que la van a perseguir y demás, va a dar a luz y va a tener que abandonar a su hijo en una casa de un campesino y se decía que había muerto. Hoy hay unas nuevas versiones. Bueno, volviendo al punto, como guerrillera y como un apunte esencial, vale decir que a la muerte de su esposo, el 13 de septiembre de 1816, la muerte igual de su esposo, de Manuel Asensio de Padilla, indican las crónicas de que cuando ve a su esposa que estaba rodeada, capturada, él va a salir a su defensa, la va a lograr liberar, pero en el proceso va a acabar muriendo. A la muerte de su esposo va a unirse a la guerrilla de
Manuel Belgrano, perdón, al ejército auxiliar de Manuel Belgrano, y en esa es donde Manuel Belgrano va a ver el valor que tiene esta mujer y le va a obsequiar su espada. Por eso van a ver que en los cuadros donde le pinten o donde le dibujen a Juana Zurduy va a estar agarrando este sable, ¿no? Este sable que es el sable de Manuel Belgrano. Entonces, fíjense, es una particularidad y por eso va a estar agarrando, ¿no? Entonces se va a retirar a la Argentina, allá hasta esperar que acabe el proceso emancipador de Bolivia y va a volver, pero se va a ver muy decepcionada porque los que antes habían sido los realistas, ahora eran independentistas porque habían sido derrotados. Se va a entrevistar con Bolívar y como particularidad se cuenta de que cuando Bolívar le conoce, va a decirle, este país no debía de llamarse Bolívar, este país debería de llamarse Juana, Azurduy o Padilla, porque Juana Azurduy lo había entregado todo, había entregado a sus hijos, había entregado a su esposo, había entregado su juventud, hasta sus riquezas había entregado. Es por eso que Bolívar, pues a través de Manuelita Sáenz, va a entregarle una pensión, ¿no? Que le va a decir que era una pensión vitalicia para que pueda subsistir, pero por problemas internos entre el gobierno de Belsu y de Velasco, esta pensión va a ser cortada y Juana Zurduy se va a ir a vivir a la Argentina. Allá en la Argentina va a recibir una pensión, pero era muy miserable, miren, era muy bajo, que le va a hacer vivir en una situación muy precaria. Es más, su muerte es una muerte de las más trágicas que se cuentan, ¿no? Va a morir ella ciega, enferma y abandonada, y va a estar al cuidado de una de sus sobrinas, aunque luego la cambiaron la versión así que era su hija, pero va a morir ahí y cuando muere, su familia no tenía ni para tener jóvenes ni para tener un ataúd. Y peor todavía, para tener ni siquiera para una cama, entonces simplemente se prestan una sábana, la envuelven en la sábana y la acaban echando en una fosa común. Y de la fosa común, o sea, una fosa común es donde se meten muchos cuerpos de personas que habían fallecido, la acaban sacando y recién se le va a dar, posterior a su muerte, se le va a dar los grados póstumos, o sea, le van a dar el honor, por ejemplo, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, va a ascender a Juana Zurduy con el grado de generala del ejército argentino el 14 de julio del 2009. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales Ayma, el 3 de agosto del 2011, le va a otorgar a Juana Zurduy de Padilla el grado de mariscal del Estado Plurinacional de Bolivia. Como particularidad podemos nombrar de que este grado de mariscal es la única mujer que lo tiene en Bolivia y el grado de mariscal del Estado Plurinacional sería la única, ¿no? Porque los otros mariscales que existen van a ser durante la etapa republicana de Bolivia. Entonces, esto sería un breve resumen de lo que sería la vida, ¿no? De Juana Zurduy de Padilla, el personaje de Laguna. Otra republiqueta igual reconocida dentro de nuestro territorio fue la Republiqueta de Tarija. Esta republiqueta fue comandada por Eustoquio Méndez, Francisco Pérez y José María Áviles, ¿no? Esta va a estar en las zonas de Río Grande y Pilcomayo, en lo que hoy día sería Tarija. Su batalla o su hecho más destacado de esta guerrilla es la batalla de la Tablada de Tolomosa, que tuvo lugar el 15 de abril de 1917. En cercanías de lo que hoy día es Tarija, ¿no? Una curiosidad que tiene Eustaquio Moto Méndez, ¿no? El Moto Méndez es de que carecía de una mano y la coloquialidad o lo que cuenta la historia coloquial allá en Tarija es una versión un poquito interesante, ¿no? Se dice que una vez Eustaquio Méndez había llegado mareado a su casa y como saben, el alcohol inhibe bastante, entonces cuando su madre le reclama, le da una bofetada. Cuando se levanta y le cuentan lo ocurrido, él va a enojarse mucho con él mismo y va a decir, esta mano que se levantó en contra de mi madre no merece estar más en mi cuerpo, y se va a cortar la mano. Hay otras versiones que indican que es a su padre que le falta el respeto, y por último, las versiones que generalmente se manejan es de que en el mismo combate y en las diferentes batallas, el Moto Méndez va a acabar perdiendo la mano, ¿no? Porque si se fijan en la misma imagen creando de la batalla
de la batalla, podemos ver a los hombres peleando con espadas, ¿no? Bueno, así existieron un gran número de republiquetas, ¿no? Por ejemplo, teníamos la republiqueta de la Arecaja, que estaba al mando del sacerdote católico Ildefonso del Escolástico de las Muñecas. Esta republiqueta estaba en lo que serían las orillas del lago Titicaca y, bueno, va a desaparecer tras la derrota del combate de Choquelusca el 18 de octubre de 1816. La Republiqueta de Santa Cruz ya le habíamos visto, va a ser dirigida por Ignacio José Javier Guarnes, a quien les había comentado de que Belgrano lo va a elegir como gobernador. Luego tenemos la Republiqueta de Valle Grande, que va a ser comandada por Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien va a estar situada entre Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Y a 1816 va a ir desapareciendo, ¿no? Va a desaparecer, se van a separar los guerrilleros. La Republiqueta de Santa Cruz, la de Tarija, que estaba dirigida por Eustoquio Méndez, la acabamos de ver. Otra republiqueta va a ser la de Cinti, al mando de José Vicente Camargo, ¿no? Va a estar en Cinti, ¿no? Va a ser un lugar por donde va a proteger las expediciones, vale decir, por el camino por donde venían los ejércitos auxiliares. El 3 de abril de 1816, Camargo va a ser derrotado y ejecutado en Arpaya, ¿no? Y así se pone fin a esta republiqueta. Luego tenemos la Republiqueta de Porco y Chayant, dirigida por Miguel de Betanzos y por Jorge Ignacio de Zárate. Esta se encargaba de cortar las comunicaciones de los realistas en Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. Uno de sus hechos más importantes que se va a resaltar es que el 13 de julio de 1814, en Puna, mataron al subdelegado Hermenegildo Cermeño, y 2 días después mataron a un capitán y 25 soldados en Ticoya. Después, en 1813, Betanzos va a ser muerto en combate y, va a finalizar la separación de esta republiqueta. Hubo más grupos guerrilleros, ¿no? O sea, de los que se tiene constancia de estos son algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona en la zona de Acero, un grupo de guerrilleros era liderado por Vicente Umaña. En la zona de San Juan de Piraí, el cacique guaraní Pedro Cumbay dominaba las selvas de Santa Cruz y gran parte del este de Chuquisaca. Igual van a hacer soporte a estos grupos guerrilleros. ¿Algún aporte, una pregunta, alguna consulta que quieran hacer? Ya, vamos a continuar entonces. Les puedo hacer una pregunta, a ver, veremos si responderemos. No estamos siendo muy largos, entonces vamos a ver cuánto ustedes conocen. ¿Cuántas batallas Bolívar y Sucre pelearon dentro de Bolivia para la independencia de nuestro país? Es una pregunta muy interesante que hace algún tiempo me la plantearon, ¿no? ¿Cuántas batallas pelearon, a ver, Sucre y Bolívar para la independencia de nuestro país? Rubén. ¿Los demás qué piensan? ¿Decir cuántas batallas? Deberíamos saber, ¿no? Y estamos acercándonos ya al bicentenario de la independencia de nuestro país. Hay una particularidad. Hace algún tiempo hablábamos con algún colega historiador y decía, la gente hoy día está muy acostumbrada a odiar a los padres de la independencia y especialmente Bolívar está siendo fichado y se levanta su nombre y en nuestro país no quieren dejar de eso de lado porque eso empezó un poquito en el Perú, haciendo referencia a algunos que seguramente sí tienen razón porque no fueron tan precisos los actos administrativos, o sea, no fueron perfectos de Bolívar. Entonces en Bolivia se copió esa moda, ¿no? Y se decía, pero Bolívar no peleó ni una batalla dentro del territorio boliviano para la independencia. Y eso va a ser verdad, ¿no? O sea, Bolívar y los padres fundadores de nuestro país, Sucre y él, no van a pelear dentro de su territorio, ni una sola batalla. Tanto la batalla de Ayacucho como la batalla de Junín, que vamos a ver enseguida, se van a librar en el Perú.
Entonces, ¿por qué son considerados como padres independentistas? Es una gran pregunta. Es que jóvenes, los que nos oprimían, los que venían a sofocar venían a sofocar las rebeliones o los intentos de independencia de su país, nos derrotaban y eran derrotados muchas veces y volvían y se reorganizaban en el Perú. Y es ahí que van a tener el encuentro con Bolívar y Sucre y Bolívar los van a derrotar. Si bien no los derrotan dentro de nuestro país, van a derrotarlos para que ellos dejen de oprimirnos, ¿no? Dejen de someternos. Entonces, esta parte yo siempre la titulo como Batallas de los Libertadores. Una de esas batallas es del mariscal de Cepita, ¿no? Que es Josep, ¿no? Andrés de Santa Cruz y Calumana, nada más generalmente. Él va a ser el que va a dirigir y va a lograr la victoria en lo que va a ser conocida como la batalla de Cepita o la batalla de Chuachua, ¿no? Entonces, ahí se va a ganar el título de mariscal, por eso el mariscal de Cepita, y esta batalla se va a llevar a cabo el 25 de agosto de 1823. Otra batalla. La otra batalla de independentistas es la batalla de Junín, ¿no? La batalla de Junín se va a llevar a cabo el 6 de agosto de 1824, va a ser dirigida por Simón Bolívar y va a ser una victoria sobre las fuerzas realistas, ¿no? Hay que tomar en cuenta aquí dos cosas. Aquí Bolívar se gana el título de mariscal de Junín y en honor a esta batalla, en honor a derrotar al ejército realista, se va a fundar nuestro país un año después. Acuérdense que nuestro país se funda el 6 de agosto de 1825. Bueno, aquí vemos a Bolívar, que más adelante en Presidentes vamos a hablar de sus actos administrativos y un poco de su vida personal. La otra batalla va a ser la del 9 de diciembre de 1824, que es la batalla de Ayacucho. En esta, por órdenes de Bolívar, Sucre se va a dirigir a asediar a las fuerzas realistas de la Serna y de José de Canterac, ¿no? Y estos van a enfrentarse en los campos de Ayacucho y Sucre va a acabar derrotándolos, ¿no? Los va a acabar derrotando en la batalla de Ayacucho. De este un pequeño relato vamos a ver, ¿no? ¿Qué es cómo nos cuenta el Colegio Militar, ¿no? A través de sus diapositivas, varias de estas, las blancas, son del Colegio Militar. Nos dicen, ¿no? El general español José de la Serna, que era el virrey, con 9.310 hombres y 24 cañones, ocupó la altura de Condorcunca, mientras que el general patriota Antonio José de la Serna, con 5.780 hombres y un solo cañón, acampó en el llano de Ayacucho. A las 9 de la mañana descendieron los españoles y atacaron a los patriotas. El general Sucre recorrió sus filas diciendo a los soldados: de los esfuerzos de este día depende la suerte de Sudamérica. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. El combate duró 1 hora, la derrota de los españoles fue completa. La Serna, el virrey, va a caer herido, el general Canterac va a quedar igual prisionero, y con él 4 mariscales, 10 generales, 550 jefes y oficiales y 2.000 soldados, ¿no? Dice. Al día siguiente, el general Sucre concedió una generosa capitulación a todos los prisioneros. La capitulación famosa es la capitulación de Ayacucho, en la cual, miren un poquito por lo borroso de la imagen, Sucre, Canterac y José de la Serna van a ser los que van a firmar. En esta capitulación de Ayacucho, ¿no? Al finalizar la batalla de Ayacucho, se les va a dar ciertas, ¿cómo podemos decir? Ciertas indulgencias a los derrotados, ¿no? Lo primero que se les va a pedir va a ser que se entreguen todas las plazas realistas a las autoridades peruanas. El Perú, por su parte, el país naciente, va a reconocer que tiene una deuda por las independencias y le va a pagar a España el título, ¿no? Dice también, el Estado peruano debería de encargarse de cubrir los gastos de retorno de los españoles que así quieran irse. Y entre esas ventajas que se les va a otorgar, también se les va a decir que no se les puede quitar los bienes a los españoles, se les va a garantizar que puedan salir del Perú y demás. Entonces va a ser una capitulación, como dice, muy generosa por parte de Sucre hacia los vencidos.
Una particularidad, también he escuchado un comentario interesante de qué bolivianos han participado en estas batallas, ¿no? De Junín y de Ayacucho, porque si hace realizado en el territorio peruano, entonces habría que ver, ¿no? Entonces lo que pasa es que algunos personajes, estos son algunos, no son todos, que participan, van a ser José Miguel de Velasco, que luego se va a convertir en el primer presidente cruceño de nuestro país, José Ramón de Loaiza y Pacheco, un paseño, Pedro Blanco Soto, que se va a convertir igual en el primer presidente cochabambino de nuestro país, Eusebio Aguilar Temole, él va a ser paseño. Luego tenemos a que se va a convertir en presidente, no es el primer paseño, José María Pérez de Urdininea sería el primer presidente paseño boliviano. Decidir rendirse, ¿no? O sea, va a decidir rendirse ante los independentistas. No le va a agradar la idea a Pedro Antonio de Olañeta, así que va a ir y se van a enfrentar. En esta batalla de Tumusla, jóvenes, va a acabar siendo herido Pedro Antonio de Olañeta y al día siguiente, el 2 de abril, va a acabar muriendo. Y así moriría, digamos, cualquier esperanza de volver a establecer los dominios de España dentro de la audiencia de Charcas. Como una particularidad y cargo que no llegue a ejercer, y esto vamos a tener cuidado en los exámenes que van a dar, es que Pedro Antonio de Olañeta va a ser nombrado virrey, ¿no? Virrey del Perú, pero nunca va a llegar a ejercer este cargo. Y bueno, en el momento de su muerte, hay una particularidad, va a ser su sobrino, Casimiro Olañeta, quien le va a acabar traicionando, ¿no? Y Casimiro Olañeta le va a dar las posiciones de donde se encontraba su tío. Vas a conocer quién es Casimiro Olañeta. Este es José de la Serna. En este caso, miren, fue para nuestros exámenes, especialmente yo había visto algunos exámenes donde José de la Serna va a ser el último virrey del Perú, ¿no? Entonces vamos a tener eso como particularidad. José de la Serna va a ser el último virrey que va a estar en el Perú. Bueno, vamos a ver ahora sí la fase final, que es la Asamblea Deliberante, fundación de nuestro territorio. El mariscal Antonio José de Sucre en 1824 va a ingresar a nuestro territorio. Al ingresar a nuestro territorio va a ser abordado por un personaje muy interesante y a quien se dice que es, y esto vamos a hablar un poquito, sobre el fundador de nuestro país, que es Casimiro Olañeta. No sé si se acuerdan, el que ha traicionado a su tío. Él se va a encontrar con Antonio José de Sucre. Sucre tenía una orden de Bolívar que era unir a la Real Audiencia de Charcas o bien al Perú o bien unirlo a las Provincias Unidas de La Plata. Esa era la encomienda, ¿no? O sea, eso es lo que le habían encargado a Sucre, pero cuando llega Casimiro Olañeta le dice de que Bolivia, o Charcas, perdón, necesitaba ser independiente. Y Sucre le reclama en algún momento, le dice, tú has luchado para los realistas. Y lo que va a decir Casimiro Olañeta va a ser una frase que es interesante, va a decir, yo he sido el que ha llevado la discordia entre ellos y he tenido que someterme a ellos porque era mi familia y porque si no lo hacía, me iban a matar, y por eso nomás he sido realista, le va a decir. Y hasta cierto punto, por la gran oratoria, y esto tal vez van a escuchar siempre de Casimiro Olañeta, era un gran orador, entonces lo va a convencer a Sucre, y Sucre va a aceptar la idea de que haya una tercera opción, ¿no? De que Bolivia, la Real Audiencia de Charcas pueda ser un país independiente. Va a estar lógicamente molesto Bolívar, ¿no? Bolívar le va a decir, ¿cómo es posible que hayas permitido la tercera opción? Yo te he encargado una sola cosa, que era unir a las Provincias Unidas, unir las Provincias Unidas de La Plata, o bien unirlo al Perú. Y Bolívar va a tener ese enojo, ¿no? Con Sucre. Y van a tener una discusión, hay un cruce de cartas inclusive donde Sucre le dice a Bolívar de que él era un manipulador y que simplemente él había aprendido muchas cosas de él
y que él simplemente quería seguir su camino, de que Sucre no estaba acostumbrado a gobernar, de que no tenía la labia que él tiene, y Bolívar en un momento en cartas va a llegarse a disculpar y le va a decir que siga nomás bajo eso y que por lo menos retrasara la Asamblea Deliberante. Es por eso que aquí ocurre algo interesante, ¿no? El decreto dice 9 de febrero de 1925. Ese es el decreto por el cual se va a llamar a la Asamblea Deliberante para ver qué iba a pasar con el territorio de la Real Audiencia de Charcas. Es ahí de que el 24 de junio va a iniciar en 24 de junio de 1805 va a iniciar, pero luego del comunicado de Bolívar, esta se va a detener, ¿no? Y ahí se va a tocar luego. A ver, un segundito. Vamos acá. Se va a tocar los puntos de qué iba a pasar con este territorio, cuál iba a ser la visión que iban a tomar, cuál era el rumbo que iban a tomar. Y aquí esta diapositiva, ¿no? Que me gusta bastante, dice ni con Lima ni con Buenos Aires. Se va a reanudar, dice, la asamblea entre el 10 de julio y el 6 de octubre de 1825. El 6 de agosto, dice, se van a reunir los diputados y van a decidir qué camino van a tomar. La primera, la anexión a las Provincias Unidas de La Plata, lo que hoy día sería Argentina, no va a recibir ningún voto. La segunda, la unión a la República del Perú, va a recibir 2 votos de 2 diputados por la paz. Y la tercera, la total independencia y la creación de un Estado soberano, va a recibir 45 votos. Entonces, la tercera opción van a ser la que van a tomar. En la parte de este lado vemos la cantidad de representantes que cada departamento tenía, ¿no? La Paz tenía 14, Cochabamba 14, Chuquisaca 7, Potosí 14 y 5 diputados por parte de Santa Cruz. Entonces, se va a decidir que se va a fundar un nuevo país. A este país, para congraciarse con Bolívar, quien aún estaba molesto, lo van a denominar Bolívar. Se va a decidir que el día de la fundación va a ser el 6 de agosto, en honor a la batalla de Junín, que la capital del país naciente va a ser Sucre, y luego le van a cambiar a Chuquisaca con este nombre y se va a convertir en la capital de nuestro país, ¿no? Para la fundación de nuestro país se va a escribir lo que se conoce como el Acta de Independencia. Esta acta de la independencia va a ser redactada por Mariano Serrano, ¿no? Por el presidente del Congreso, Mariano Serrano, en cuya parte más relevante les podemos citar lo que está entre comillas, dice, ¿no? El mundo sabe que el Alto Perú ha sido en el continente americano el ara donde se virtió la primera sangre de los hombres libres y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos. Los pueblos del Alto Perú protestan a la faz de la tierra entera que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos. Es interesante, ¿no? Siempre se hace una evaluación, se dice de que cuando dicen la primera sangre se refiere al primer grito libertario del 25 de mayo de 1809, y en el caso, dice, del último tirano en morir, está haciendo referencia a la muerte de Pedro Antonio de Olañeta, ¿no? Eso es una parte del acta de independencia. Ahí vemos las firmas. Él es José María Serrano, el que va a escribir, va a redactar, el presidente, ¿no? De la Asamblea Deliberante, y esta es parte de las firmas que se van a colocar, ¿no? En el acta de la independencia de nuestro país. Una particularidad que va a ocurrir también durante esta Asamblea Deliberante es el nombre, ¿no? Este nombre generalmente se le atribuye al diputado Manuel Martín Cruz, que era un presbítero, ¿no? Quien va a decir lo siguiente, dice, ¿no? El diputado por Potosí, ante la Asamblea Constituyente en la Fundación de la Patria, que dijo lo siguiente: si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia. Por este motivo, dice, la nueva tiponomía a nuestro país, se cambió a la tiponomía, o sea, se dio el nombre de República de Bolivia el 3 de octubre de 1825, y así se oficializó el nombre de nuestro país. Bueno, jóvenes, ese es un breve resumen de lo que fue ¿no? El proceso independentista de nuestro país. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran que se les aclare sobre
sobre este proceso emancipador de nuestro país. Nadie. Como un comentario final, por ejemplo, siempre se debate en nuestro país quién fue el fundador de nuestro país. Hay gente que le atribuye a Sucre porque él hace el llamado a la Asamblea Deliberante y también va a ser el que va a fomentar y va a dar permiso o autorización para que se haya la tercera opción, dicen, ¿no? De ser un país independiente. Otros van a decir a Casimiro Lañeta por su gran oratoria y cómo va a convencer a Sucre. ¿No? Y otros van a mencionar al mismo Bolívar, porque miren, y es verdad, ¿no? Cuando se comenta Bolívar, si quería unir a Charcas con el Perú o con las Provincias Unidas de La Plata, lo hubiera hecho. Cualquiera que hubiera buscado ser independiente con el ejército libertador hubiera sido aplastado y hacia la fuerza lo anexaba. Y no se olviden de que Bolívar tenía la gran idea de construir la Gran Colombia, ¿no? Que hubiera sido interesante, pero no se llega a concretar. Y hay un personaje que ha sido un poquito sacado de la historia, que es Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz, por ejemplo, era coronel durante la batalla de Junín y llegó a ser la amante de Bolívar. Se dice que Manuelita Sáenz, al escuchar la idea de que Bolívar, de que el nuevo país iba a llamar Bolívar, le dice a Bolívar, ¿no? Bolívar, yo nunca te he podido dar un hijo, entonces este país nuevo que están haciendo, que se llama Bolívar, que sea como el hijo que nunca te he podido dar. Entonces esa particularidad también igual tiene Manuelita Sáenz. Y seguramente hay otros personajes, pero estos serían los más llamativos, ¿no? A decir por qué se ha fundado nuestro país. Muy bien, vamos a dar un examen con respecto a la independencia de nuestro país. El día... Ya están en vacaciones todos, ¿no? Cualquier rato se puede mandar, ¿no? De todas formas, el examen va a durar 12 horas, entonces va a estar bien, ¿no? O alguien tiene una objeción a eso. O sea, ahí ustedes van a ver en el grupo y pueden darlo, 12 horas van a tener para dar el examen. Yo lo voy a preparar en esta noche y ya voy a tenerlo listo. ¿Ya? Entonces, sin más que decir, jóvenes, y agradeciéndoles por su tiempo y esperando que les esté quedando claro, espero que estoy hablando un poco lento o demás.